Esta bebé es la princesa más pequeña de Brunei y acaba de obligar al hombre más reservado del planeta, su abuelo, el sultán Hassanal Bolkiah, a romper una regla que tenía 500 años intacta. El 8 de febrero de 2026 nació Sara Mariam, hija del príncipe Abdul Matin y la princesa Anisha Rosna. Y lo que parece una noticia familiar tierna es en realidad una de las jugadas de comunicación política más calculadas que ha hecho Brunei en décadas. Porque en las monarquías absolutas nada es casual, y mucho menos una fotografía. Para que entiendas la dimensión de lo que pasó, tienes que saber qué es Brunei cuando nadie está mirando. Es un país de apenas 460.000 habitantes en la isla de Borneo, con un sultán cuya fortuna personal se estima en más de 28 billones. Hassanal Bolkiah no es solo jefe de Estado, es también primer ministro, ministro de Defensa, ministro de Finanzas y líder religioso supremo. Su palacio de Istana Nurul Iman tiene 1.788 habitaciones y el récord Guinness como la residencia oficial más grande del mundo. Durante 500 años, la Casa Bolkiah gobernó con una sola ley de imagen. Cuanto menos veas de la familia real, más poder tienen. El misterio era su armadura. El sultán no sonreía en público, no cargaba bebés ante cámaras, no daba acceso. Porque en un país sin impuestos y con bienestar pagado por petróleo, el contrato era claro: yo te doy estabilidad, tú no preguntas por mi vida privada. Esa regla les funcionó desde el siglo XV, cuando no existía Instagram ni la presión de parecer humano para sobrevivir políticamente. Con ese contexto, volvamos al 8 de febrero. Nace Sara Mariam, y el país guarda silencio. 4 días después, el 12 de febrero, se libera una única imagen. Es la que el protocolo exige. Bebé envuelta, rostro apenas visible, padres con gesto solemne, fondo neutro. No hay más explicaciones, solo el mensaje institucional mínimo. Nació la nieta del sultán. Hasta ahí, todo normal para los estándares de la Casa Bolkiah. Informar sin conectar, existir sin exponerse. Pero en marzo ocurre la ruptura. Aparecen nuevas fotografías y ya no son protocolo. Son retratos de estudio, con iluminación cuidada, vestuario coordinado y lenguaje corporal distinto. Anisha sostiene a Sara con la ternura que solo una madre puede demostrar, y Abdul Matin sonríe, algo impensable en la vieja guardia real de Brunei. Y la imagen que lo cambia todo, el sultán Hassanal Bolkiah, 79 años, dando la bienvenida a su nieta en un entorno formal. ¿Por qué un hombre que construyó su poder sobre la distancia decide ahora mostrarse como abuelo? Y, sobre todo, darle a su hijo Abdul Matin, el quinto en la línea sucesoria, más relevancia que al propio príncipe heredero y a su hija, bajo el contexto que esos honores son generalmente dados a nietos varones. Porque en monarquías absolutas, y sobre todo musulmanas, un abuelo no se da a ver con su nieta solo por amor. La muestra para aceptarla frente a toda la sociedad, ya que existen muchos clichés que aseguran que una mujer en esos contextos no tiene validez. Pues ya vimos que en Brunei sí, y esta pequeña princesa está rompiendo siglos de tradición, en donde los niños varones eran más celebrados en distintas monarquías musulmanas. Esa fotografía le habla a 3 audiencias al mismo tiempo. Al pueblo de Brunei le dice que aprueba personalmente a la siguiente generación y que sus descendientes ya tienen su bendición. A las élites internacionales les dice que la familia está unida, que no hay fisuras internas y que el país seguirá siendo predecible para la inversión y la diplomacia. Y a las otras casas reales les dice que Brunei entendió el siglo XXI, que se puede humanizar la corona sin ceder el control. Y romper reglas está bien cuando de progreso y modernidad se trata, sobre todo en favor de las mujeres. Aquí es donde entra la figura que de verdad mueve los hilos de esta nueva etapa, y es la princesa Anisha. Y aunque mucha gente la reduce a la esposa del príncipe guapo de Instagram, es todo lo contrario. Anisha no llegó al palacio por casualidad, ella creció dentro de él. La princesa Anisha es nieta de Pehin Dato Isa, uno de los asesores especiales del sultán y una figura clave en la estructura política del país desde hace décadas. Eso significa que desde niña entendió los códigos, los silencios y las jerarquías que gobiernan Istana Nurul Iman.
A diferencia de otras consortes que pasan años aprendiendo, ella llegó hablando el idioma del poder. A eso hay que sumarle que estudió en Bath, en Reino Unido, y que antes de casarse ya dirigía Authenticity, una empresa de moda, y cofundó Siren, una compañía de turismo de lujo enfocada en experiencias en Brunei. Una mujer muy empoderada y segura de sí misma, además de saberse las reglas palaciegas de memoria. Recordemos que Anisha es mitad bruneana y mitad europea, por su lado paterno. Y si tienes dudas, mira la boda de enero de 2024. 10 días de ceremonia que paralizaron al país. Hubo oro, hubo diamantes, hubo uniformes militares y hubo un despliegue religioso que reafirmó la identidad islámica de la monarquía. Pero eso no fue solo una fiesta, fue una presentación de poder. El poder era representado por la pareja Maten-Anisha como futuro de la corona. El mensaje era claro. Maten dejaba de ser el príncipe viral que volaba helicópteros y jugaba polo para convertirse en el heredero con familia. Anisha dejaba de ser empresaria para convertirse en la consorte que puede hablarle a Vogue sin escandalizar a los imanes. Y funcionó. La cobertura internacional fue masiva, respetuosa y sobre todo controlada. No hubo escándalos, no hubo filtraciones, no hubo cabos sueltos. Fue Brunei diciendo, sabemos hacer espectáculo bajo nuestras reglas. Las monarquías necesitan que sus herederos maduren ante el público. Un príncipe soltero puede ser popular, pero un príncipe padre es estable. Y estabilidad es la moneda con la que se compra tiempo en el trono. Cada foto nueva de Matin con Sara no te vende ternura, te vende continuidad. Te dice que el tipo que veías en Instagram ahora tiene un legado que proteger, y que ese legado se llama Brunei. El propio nombre de la bebé es parte de la estrategia, porque en el Islam los nombres no son decorativos. Al elegir Sara Mariam, la familia real está anclando a la niña a 2 pilares espirituales gigantes dentro de su fe. No es un nombre para que suene bonito en prensa, es un nombre para que funcione dentro de mezquitas, escuelas y hogares de Brunei. Es política interna con forma de arrullo. Entonces, ¿Brunei se está volviendo moderno de repente? No. Brunei está haciendo lo que hacen las monarquías inteligentes cuando sienten el cambio de era: adaptar la forma para proteger el fondo. El fondo sigue siendo monarquía absoluta, ley islámica y control férreo del discurso público. La forma es lo que ves ahora: fotos más cercanas, sonrisas medidas, narrativas de familia. Es humanización sin democratización. Es la misma jugada que ejecuta Jordania con la princesa Iman y el príncipe heredero Hussein. La diferencia es que Brunei llevaba 500 años sin jugar ese juego, y por eso cuando lo hace, el impacto es mayor. ¿Por qué ahora y no hace 10 años? Porque el mundo cambió y el sultán lo sabe. Con 79 años, Hassanal Bolkiah está en la etapa de asegurar legado. Ya no gobierna para la próxima década, gobierna para la próxima generación. Así es como Brunei se abre a la modernidad de otras monarquías musulmanas, y por lo que vimos en febrero con el nacimiento de Sara Mariam y toda la cobertura mediática de la familia, la respuesta empezó a escribirse el día que el sultán decidió que después de 5 siglos, quizás el misterio ya no era suficiente y que las princesas son igualmente aceptadas en el sultanato. A veces, para que una monarquía dure otros 500 años, tiene que atreverse a cambiar. Gracias por ver, somos Mariam Cultura y nos vemos en un próximo video.